Muy buenos días, mi nombre es Jorge Vargas, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Bucaramanga, Colombia, y junto con mis compañeros y docentes realizamos el proyecto Neumonía asociada a ventilación mecánica por gérmenes con resistencia extendida. Entonces, primero que todo, aunque han habido avances en la prevención de la neumonía asociada al ventilador, sigue siendo una infección nosocomial muy prevalente. Esta se ha asociado a altas tasas de mortalidad, más altas en infecciones por bacterias resistentes, por uso inadecuado de terapias antimicrobianas, prescripciones incorrectas de antimicrobianos o terapias desescaladas. Esto pues a menudo es causado, como decía, por bacterias resistentes y esto hace que haya una limitación de las opciones terapéuticas. Inclusive a pesar pues, de que haya disponibilidad de guías para diagnóstico y tratamiento de las neumonías asociadas a ventilaciones, todavía varía significativamente entre las instituciones y entre inclusive los países pues el tratamiento a ejecutarse. Por eso pues la realización de estos estudios surge como una necesidad de identificar los mecanismos de virulencia y la caracterización genética bacteriana en la producción de beta-lactamasas en el espectro extendido. El objetivo de este estudio es determinar el perfil microbiológico de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica en pacientes hospitalizados en una institución de cuarto nivel y caracterizar microbiológica y genéticamente los agentes resistentes a los betalactámicos y carbapenémicos. Entonces hicimos un estudio experimental de 73 pacientes, los cuales pues tenían diagnóstico de neumonía asociada a ventilador, a los cuales se les hizo seguimiento un año durante el 2016. A estos pacientes pues se les tomó pruebas de muestras de secreción bronquial, a las cuales pues se les hicieron estudios macromicroscópicos, Gram y cultivos en sangre, McConkey y manitol salado. Estos pues se incubaron a 36 grados por 24 horas y se hizo el análisis cuantitativo determinando las unidades formadoras de colonias. Dentro de los microorganismos aislados, se aislaron mediante el sistema de VITEC 2 Technology y se realizaron pruebas de susceptibilidad, midiendo la concentración inhibitoria mínima, utilizando pues las tarjetas de VITEC para bacterias gram negativas, gram positivas y levaduras. También se hizo una determinación fenotípica de betalactamasas de espectro extendido y carbapenemasas, utilizando la prueba de sinergismo de doble disco. Entonces, la prueba básicamente consiste en un disco de amoxicilina clavulanato que se coloca en una placa de Müller-Hinton a distancia de 25 milímetros y se utiliza también uno de ceftazidima y otro de cefotaxima. Entonces, se observa un sinergismo dado por el aumento del halo de inhibición entre las cefalosporinas y el ácido clavulánico, y esto pues expresa la producción de una betalactamasa de espectro extendido. También asimismo pues se hace la detección fenotípica de carbapenemasas mediante el método modificado de Hodge, y una vez este método pues nos da positivo, se determina la presencia de las metalobetalactamasas utilizando pues discos de imipenem, de meropenem y de heptasódico. Asimismo pues se realiza la determinación de los genes codificantes para las bacterias que nos den estas betalactamasas positivas en las pruebas fenotípicas, y se detectan los genes y principalmente pues evaluando los genes codificantes para las TEM, SHB y CDTXM, y para las carbapenemasas las KPC, las IMP y las BIM. Y aquí lo que observamos en la tabla 1 pues son los iniciadores señalados eh, para hacer la determinación genética de estas bacterias. Entonces, dentro de los resultados, lo que observamos es que de los 73 pacientes, el 53% eran masculinos, 46% eran mujeres, y el rango de edad era entre los 16 y los 96 años, siendo el promedio de 50 años. Sin embargo, la gran mayoría de pacientes se encontraban entre los 31 a los 35 años, observando pues que la gran mayoría eran masculinos. Lo que vemos en esta tabla es la distribución de los pacientes con la neumonía, de acuerdo pues con el diagnóstico que tenían al ingresar al hospital y el género. Entonces vemos que como dentro de los pacientes masculinos prevalecieron las patologías relacionadas con hechos violentos, junto pues con enfermedades de tipo cardiovascular, como por ejemplo el accidente cerebrovascular, bien sea hemorrágico o isquémico, mientras que las patologías tipo infecciosas o metabólicas pues fueron las más frecuentes en las mujeres. También observamos en el gráfico de la derecha como el 52% de las bacterias, de los agentes aislados, el 52% pues, de las muestras fueron positivas, de las cuales de los agentes aislados el 44% eran levaduras, mientras que le seguían después las enterobacterias, las bacterias gram positivas y por último los bacilos gram negativos, no fermentadores. También se realizaron las pruebas de susceptibilidad mencionadas en los métodos,
Entonces, en esta se pudieron evidenciar que la mayoría de las enterobacterias presentaban resistencia a las cefalosporinas de amplio espectro y que la combinación con un betalactámico y un inhibidor de beta-lactamasas también presentaban resistencia. Vemos como 5 de las 8 cepas de E. coli y 3 de las 5 cepas de Klebsiella pneumoniae eran resistentes a todos los carbapenémicos. Inclusive unas cepas de E. cloacae solamente eran las únicas susceptibles. Se confirmó además que había presencia de carbapenemasas tipo KPC en 3 cepas de E. coli y en una de Klebsiella pneumoniae, así como la presencia de beta-lactamasas en 2 de E. coli y 2 de Klebsiella pneumoniae. En la imagen de la derecha lo que vemos son las pruebas fenotípicas, las cuales describí anteriormente, para las cepas productoras de carbapenemasas. Entonces vemos como en la primera placa vemos la prueba de Hodge para la detención de carbapenemasas. Entonces en la 1A vemos el control positivo, en la 1B el control negativo y en la 1C y la 1D las cepas positivas, las cuales pues nos producen las carbapenemasas. En la placa 2 vemos estas mismas cepas productoras de metalo-beta-lactamasas y en la placa 3 vemos las cepas productoras de metalo-beta-lactamasas en las 3A y en la 3B las productoras de KPC. Entonces, y ahí pues podemos observar los discos de ertapenem y el ácido borónico. En las tablas 7 y 6 tenemos la susceptibilidad antifúngica y las características genotípicas de las bacterias resistentes a los beta-lactámicos. Entonces, dentro de la susceptibilidad antifúngica, vemos como de todas las levaduras, todas eran sensibles a los antifúngicos, excepto una cepa de Candida tropicalis que mostró resistencia a la flucitocina. Y ya en cuanto a las características genotípicas, vemos que dentro de estas 12 cepas de enterobacterias, que fueron pues las seleccionadas para el análisis genético porque presentaban resistencia en las pruebas fenotípicas a los beta-lactámicos, pues todas eran productoras de BLE, porque pues como digo, dieron sinergismo en la prueba del doble disco positivo. Y además de esas, 8 coprodujeron carbapenemasas, de las cuales 4 eran positivas para KPC, porque dieron inhibición con los discos de ácido borónico, y los otros 4 restantes pues porque hicieron inhibición al heptasódico, lo cual pues nos indica que hay presencia de metalo-beta-lactamasas. Entonces, lo que se evidenció en este estudio, como dije anteriormente, es que el 52% de los pacientes con neumonía asociada a ventilador tenían cultivos positivos, y que de estos fueron más frecuentes en los pacientes mayores a 60 años, los cuales pues es una característica independiente del sexo. También encontramos comorbilidades que fueron importantes para desarrollar esta neumonía, entonces entidades como el trauma craneoencefálico, pacientes politraumatizados, así como el ACV isquémico hemorrágico, pues pueden ser un factor favorecedor del desarrollo de la neumonía asociada a ventilador, ya que pues son factores que aumentan el tiempo de soporte ventilatorio. Se encontró además que hubo pues un predominio de especies de cándida dentro de las levaduras, como mencioné que era el primer agente aislado, así como pues en segundo lugar las enterobacterias. Otros agentes pues fueron aislados también como gram positivos y otros como enterobacterias, pero pues en menor medida. Dentro de estas enterobacterias observamos cómo pues los mecanismos de beta-lactamasas, según pues la codificación genética, la presencia de TM1 y CTXM15 pues fue el hallazgo común, mientras que para las carbapenemasas la resistencia a carbapenems pues estuvo mediado más que todo por bacterias productoras de KPC2 y BIM2. En conclusión, pues lo que queríamos llegar con este estudio era evidenciar la necesidad urgente de implementar programas para prevenir y controlar la diseminación de estas clonas bacterianas multiresistentes, así como establecer pues estrategias efectivas para racionalizar el uso de los antimicrobianos. Asimismo, pues es importante y urge la realización de estudios moleculares y genéticos como los que se hicieron en este trabajo, pues para identificar más tempranamente cuáles gérmenes tienen resistencia extendida, no solamente en la neumonía asociada a la ventilación mecánica, sino también en todas las infecciones pues que tengan el interés epidemiológico que esto reviste, y así pues tomar acciones tempranas pertinentes para disminuir la mortalidad en este tipo de infecciones que son tan graves y tan prevalentes. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.